No me quiso hablar el compañero. Bueno, entonces hablamos de que la farmacología se puede dividir en varias ramas, ¿sí? ¿Cuáles son esas ramas o de qué trata esas ramas en las cuales se puede dividir la farmacología? Se divide en lo que es la farmacocinética, que básicamente se encarga del estudio de los destinos de los medicamentos, los lugares de desplazamiento de los mismos dentro de lo que es el organismo de los animales. También habla de lo que es o se clasifica en lo que es la farmacodinamia, que es el estudio del mecanismo intrínseco mediante el cual los fármacos logran inducir una acción dentro del organismo o los microorganismos asociados a esto. Entonces, la forma en la cual estos fármacos actúan en el organismo del animal. Vamos a ir explicando un poquito más eso adelante. Después tenemos también lo que es la toxicología, farmacoterapia. Dentro de lo que es la farmacoterapéutica hablamos, ahí le acepto a su compañera. Se estudia lo que es el uso apropiado o el empleo apropiado de ciertos fármacos para ciertas enfermedades. Entonces, ya sea para prevenir o ya sea para curar estas enfermedades. Después también hablamos lo que es toxicología. Esperen, le voy a aceptar a su compañera. Bueno, después hablamos de lo que es toxicología, que es el estudio de los venenos, antídotos que pueden afectar a los animales y al ser humano, así como los efectos adversos que pueden tener los medicamentos, tanto por una sobredosis o como por una indosincrasia. Entonces, hablamos de lo que es farmacoterapéutica, entonces decimos que es la forma en la que podemos utilizar los fármacos, ya sea para prevenir o para curar ciertas enfermedades. Es lo que yo les decía justamente, nosotros nos íbamos al establecimiento, nos fuimos al establecimiento y ahí los chicos empezaron a revisarle a los animales, a utilizar lo que es el conocimiento adquirido en otras materias, por ejemplo, la parte de semiología, exploración. Entonces ellos, profe, encontramos tal problema. A partir de ahí, con los conocimientos que ellos ya fueron adquiriendo sobre lo que es analgésico, antiinflamatorio o antibióticos, dijeron, bueno, nosotros creemos o yo creo que para tal patología tenemos que utilizar tal antibiótico. Para tal patología tengo que usar tal antibiótico. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando esos conocimientos que adquirimos para ya curar ciertas enfermedades. Ahora, por ejemplo, había por mencionarle nomás el caso, había un corderito que tenía curavicera en la zona del cuerno. Entonces ellos me dicen, profe, eso puede llenarse de miasis, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿cómo podemos prevenir que eso pase? Entonces ahí me mencionan una serie de fármacos que ustedes van a ir aprendiendo y de manera práctica vamos desarrollando y vamos obteniendo esos conocimientos. Después hablamos de toxicología, ¿verdad? Y mi pregunta es la siguiente, y me gustaría que interactúen también, ¿verdad? ¿Será que lo que es, por ejemplo, el balanceado en buen estado puede ser tóxico para el animal? ¿El agua potable puede ser tóxica para el animal? ¿Puede resultar ser un tóxico? Creo que sí, profe.
Puede ser por la cantidad. Muy bien, excelente. Entonces, hablamos de la cantidad y también hablamos, por ejemplo, de en que un cierto tiempo nosotros suprimimos o le dejamos a este animal sin alimento o sin agua. Entonces el animal está expuesto a una deshidratación crónica y después de golpe le suministramos otra vez agua o le suministramos otra vez alimento. Entonces, por esa variación en cuanto a la forma de suministro de estos alimentos, en este caso, hay una intoxicación como producto de este mal manejo de ese animal. Entonces, de esa manera nosotros al agua le podemos llamar tóxico, a los alimentos le podemos llamar tóxicos, porque acá nos dicen bien claramente que pueden haber alimentos, pueden ser que estos pueden afectar a los animales, al ser humano, pueden ser venenos, pueden ser antídotos o una sobredosis por idiosincrasia, por una falta de conocimiento total de la forma de manejo de los mismos, ¿verdad? Dentro de ese grupo nosotros también hablamos de otras disciplinas de la farmacología, en el cual nosotros hablamos, por ejemplo, de la quimioterapia. Sencillamente lo describimos de manera muy práctica, es la aplicación de conocimientos terapéuticos a través de lo que es la utilización de fármacos de estructura química que pueda suministrar al animal una respuesta a una actividad infecciosa en el cual hay un agente patógeno dentro del huésped, el cual nosotros tenemos que combatir. Acá, por ejemplo, nuestra definición dice, estudia la utilización de los productos químicos específicos, con efectos mínimos en el paciente, pero sí contra patógenos definidos. Entonces, al realizar el estudio del mecanismo de absorción de ciertos fármacos dentro del organismo del animal, entonces nosotros sabemos si esos fármacos se van a absorber bien, una mayor cantidad o una menor cantidad a nivel de ciertos órganos, y qué tan dañino puede ser esto en lo que es nuestro paciente, así como lo que es en el agente patógeno. Y eso vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, por darle un ejemplo así muy común, entonces, ¿cómo actúa lo que es la ivermectina o la doramectina o el levamisol dentro de lo que es el organismo del animal, ¿sí? Entonces, dentro del organismo, ¿cómo actúa? Y cómo actúa directamente sobre el parásito. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo destruye a ese parásito dentro del organismo del animal sin afectar al animal? Entonces, cada vez que ustedes estudien cierto grupo farmacológico, esa tiene que ser nuestra pregunta y siempre tenemos que tener una respuesta certera a esa pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este fármaco que estudiamos hoy en el organismo del animal, así como también en lo que es el agente causal? Espérenme un ratito, alguien me está escribiendo. Ah, no, no son ustedes. Es otro grupo. Bueno, entonces a eso nosotros llamamos quimioterapia. Ahora, ¿a qué llamamos posología? Bueno, posología se encarga de la dosificación de los medicamentos en las diferentes especies animales, especificando de modo preciso la cantidad del fármaco que se va a administrar a un animal enfermo para obtener un efecto benéfico. Entonces hablamos de las dosis necesarias y ahí es bastante interesante que ustedes van a manejar más adelante que tenemos dos dosis por lo general. Tenemos una dosis mínima y una dosis máxima. Entonces, ¿cuál de esas dosis vamos a utilizar
dependiendo de la patología y el efecto benéfico que vamos a lograr en el animal. Después hablamos de lo que es metrología. En este ítem específico, en esta definición, nosotros podemos decir que determina los pesos y las medidas conforme a las normas y convenciones de los organismos internacionales. Entonces, hablamos de una dosis dependiendo del peso de la especie y de las normas internacionales que se encuentran establecidas para cada localidad y para cada especie. Un ratito. Bueno, después hablamos de qué es farmacia. Estudia la forma de colectar, normalizar, preparar recetas magistrales y expedir lo que son los medicamentos. Si hablamos de farmaconoxia, hablamos del conocimiento que se tiene del origen de los fármacos, sus propiedades, las fuentes físico-químicas. De repente ahí también hablamos del origen, si es de origen animal, de origen vegetal, teniendo contacto con ciertas superficies o ciertos otros fármacos, si hay una desnaturalización. Entonces, ejemplo fácil para que podamos entender un poquito. Si yo les digo, bueno, vamos a aplicarle un antibiótico a este animal, pero también vamos a aplicarle lo que es una novalgina, dipirona, ¿sí? Entonces yo le digo, ustedes pueden mezclar en una misma jeringa a esos chicos, mezclan un poco en una misma jeringa y realícenle la aplicación al animal. Y ahí ustedes me van a tener que responder, bueno, pero eso se puede, no se puede, hay una desnaturalización.